Buenas tardes, mi nombre es María Antonia Tobón Porras, yo soy estudiante de quinto semestre de medicina de la Universidad CES y el día de hoy vamos a abordar este caso clínico que nos va a dar como un abrebocas para una enfermedad que vamos a ver más adelante. Pido excusas porque la cámara estorba bastante como tal en las diapositivas, entonces voy a cerrar la cámara y para poder comenzar. Muy bien, entonces llega a consulta una paciente femenina de 36 años de edad, natural y residente de Medellín, consulta por cuadro de una semana de evolución consistente en fiebre objetiva de 39,6 grados centígrados, que la paciente refiere aparece y desaparece cada 2 días aproximadamente, seguida de episodios de escalofríos, náuseas y mareos, asociado a fatiga, cefalea, diaforesis y malestar general. Refiere realizar un viaje al Urabá antioqueño hace un mes con fines turísticos. Al examen físico encontramos una paciente con unos signos vitales, bien podría decirse normales, una presión arterial un poco elevada y la frecuencia respiratoria, es lo que nos llama más la atención, también está un poco elevada. De resto normal, encontramos palidez en las mucosas, una esplenomegalia por maniobra de Choster sin más alteraciones relevantes. Le pedimos unos paraclínicos que nos reportan una trombocitopenia con un bajo recuento plaquetario no muy marcado, un hemograma con una hemoglobina de 8,2 miligramos por decilitro, la cual reporta unos valores normales de volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular media, lo que nos da a entender como una anemia normocítica normocrómica, y unos valores de lactato deshidrogenasa elevados, lo que nos da indicios como tal de una hemólisis. Además, vienen asociados estos dos imágenes de un extendido de sangre periférica, las cuales encontramos estos glóbulos rojos con unas infiltraciones citoplasmáticas relevantes, en este caso acá en forma de anillo, acá ocupando casi todo el citoplasma. Entonces, ¿qué sospecha diagnóstica tenemos? Pues hay unas características al examen físico y según lo que nos relata la paciente que nos parecen relevantes, como es esa fiebre paroxística cada 48 horas, el viaje residente a una zona endémica, la esplenomegalia, la trombocitopenia y la anemia normocítica normocrómica. Además, pues las imágenes obtenidas del extendido de sangre periférica, lo que nos da una sospecha entonces de una malaria. Muy bien, entonces la malaria, estos son los temas, los tópicos que vamos a abordar en esta presentación. Hablando un poco de la epidemiología, es un gran problema de salud a nivel mundial con altos e inaceptables niveles de enfermedad grave y muerte. En el 2019 se reportaron 229 millones de casos y 409 mil muertes, algo inaceptable como tal en una enfermedad que puede ser prevenible. El Plasmodium falciparum es la especie más predominante y casualmente es la que tiene la presentación clínica más grave. Hay unas poblaciones vulnerables, los niños menores de 5 años, las mujeres embarazadas, los inmunocomprometidos con el virus del VIH o la enfermedad del SIDA y los viajeros sin previa exposición al patógeno. Como vemos aquí, se ha querido abordar o conglomerar como tal toda la zona endémica mundialmente que se encuentra en el subtrópico, más o menos un poco abajo de la línea ecuatorial. Entonces aquí vemos esta línea que generaron, se le conoce como cinturón malárico, la cual aborda las regiones con mayor prevalencia del Plasmodium falciparum y la enfermedad de la malaria. Estas son Latinoamérica y Centroamérica, el África subsahariana, el sur asiático y el sureste asiático. Muy bien, entonces abordando nuestro agente causal, este es el Plasmodium, es un parásito un protozoario unicelular del cual se conocen más o menos 156 especies, 5 de ellas afectan el humano. Como tal, el humano en su ciclo biológico participa como un hospedador intermedio, que bien recordemos es en el cual ocurre la reproducción asexual del parásito. Y el vector por el cual nos contagiamos de este parásito es el mosquito Anopheles hembra. Entonces aquí vamos a abordar, a pesar de que hay cinco especies que afectan al humano, vamos a abordar cuatro de ellas, son el Plasmodium falciparum, el Plasmodium vivax, el Plasmodium ovale y el Plasmodium malaria. Cada uno da unos picos febriles, el vivax, el falciparum y el ovale dan unos picos febriles cada 48 horas, lo que se conoce como una fiebre paroxística. Sin embargo, la presentación del Plasmodium falciparum, al ser la más grave, la que genera el cuadro clínico grave, se le conoce como una fiebre terciana maligna. El malaria, por su parte, los picos febriles son cada 72 horas. Tanto el falciparum como el ovale no tienen una preferencia como tal de la edad eritrocitaria, a diferencia del vivax, que sí se entiende mejor, por decirlo así, con los eritrocitos más inmaduros o los reticulocitos, y el Plasmodium malariae sí tiene una
prevalencia más que todo por los glóbulos rojos más viejos. Recordemos que la vida media del eritrocito es de 120 días. Y hay una forma parasitaria que se conoce como hipnozoito. Esta es una forma que queda prevalente en el hígado, la cual tienen tanto el vivax como el ovale. Es una forma parasitaria en la cual el parásito no genera reproducción, no genera división, sino que se queda latente en el tejido, en los hepatocitos, y puede esperar hasta meses y se ha visto años en que queda ahí inactivo y vuelve a reaparecer en periodos donde, por ejemplo, hay un compromiso inmunológico. Muy bien. Entonces, este es todo el ciclo biológico que concierne a este parásito, al Plasmodium. Si bien hay muchas especies, se ha estudiado que el ciclo biológico más es muy similar entre todos ellos. Y vamos a ver que hay dos hospedadores, el huésped definitivo, que es el mosquito, donde se produce la reproducción sexual, y el huésped intermediario, que es el ser humano, donde se produce la reproducción asexual. Muy bien, entonces el ciclo lo empezamos acá cuando el mosquito tiene en sus glándulas salivares una forma parasitaria que se conoce como esporozoito y él pica al ser humano, un ser humano libre de infección. Se ha visto una prevalencia como tal de las picaduras de mosquito, de este mosquito del Anopheles hembra en la noche. Entonces ese mosquito viene, pica al ser humano y al introducir su piquito, él inyecta en la sangre por medio de su saliva estas formas parasitarias de esporozoitos y esos esporozoitos viajan al hígado, en el hígado por medio de ciertas moléculas que se expresan como tal en los hepatocitos, tiene cierta afinidad ese esporozoito y generan una relación de ligando receptor y se da la endocitosis, entonces se ingresa como tal ese parásito al hepatocito. Intracelularmente el esporozoito, esta forma parasitaria, empieza a dividirse, a nutrirse, a aprovechar de este medio intracelular, se divide y forman estos merozoitos, son varios merozoitos que se conocen así agrupados como un esquizonte, el cual desplaza el núcleo y sigue nutriéndose de todas las facultades intracelulares del hepatocito. Y cuando termina, cuando ya se divide mucho, que ya no da más la habilidad a la membrana, esta membrana, este hepatocito se estalla y salen entonces a sangre estos merozoitos. Todo este ciclo que ocurre en los hepatocitos se le conoce como ciclo exoeritrocitario, dura más o menos de 1 a 2 semanas y es un periodo asintomático. Entonces, durante todo este tiempo, el paciente, pues a pesar de que lo picó un mosquito, puede que ni se haya dado cuenta porque como referí, el mosquito pica de noche, él está normal, está asintomático, pero dentro de su hígado ya está pasando todo este ciclo exoeritrocitario. Muy bien, cuando esos merozoitos que vemos aquí salen por la ruptura de este esquizonte, salen a la sangre, al plasma, y en plasma se van a encontrar con los eritrocitos, que vamos a ver que estos eritrocitos, estos merozoitos, perdón, que son esta forma parasitaria, tiene cierta prevalencia por el eritrocito, que viene, se ha visto que en las zonas de alta prevalencia, las zonas endémicas de esta enfermedad de la malaria, el, el eritrocito ha generado ciertas mutaciones en diferentes componentes celulares, como por ejemplo en receptores de su membrana, para que este parásito no sea afín como tal a esta célula y ella pueda pues generar cierta resistencia a la infección por el plasmodium. Muy bien, pero entonces esta ruptura del esquizonte, el merozoito ya está en sangre y entonces se encuentra con los glóbulos rojos por medio también de ciertas moléculas de expresión y cierta afinidad, ingresa al glóbulo rojo y va a encontrar un glóbulo rojo con ciertas características ricas, nutritivas, pues como por decirlo así, para su reproducción. La primera forma parasitaria dentro del eritrocito es el trofozoito inmaduro, que forma este anillo que vimos como tal ahorita en el ejemplo, en la imagen de la sangre periférica, del extendido de sangre periférica, perdón. Entonces, este trofozoito inmaduro, que forma un anillo, puede tanto pasar a ser maduro, a su forma madura, donde ya lo vemos un poco más grueso, más engrosado, y aquí es cuando empieza la división celular del, la división como tal, perdón,
parasitaria de este trofozoito. Y el trofozoito empieza a dividirse, a dividirse, a dividirse, forma merozoitos y esos merozoitos en conjunto que empiezan a ocupar todo el citoplasma del glóbulo rojo se le conoce ahora como esquizonte eritrocitario. Y ocupa entonces todo el citoplasma eritrocitario, se nutre de la hemoglobina que traía el eritrocito adentro, por eso es un ambiente muy rico para el parásito. Y esa fagocitosis de toda esa hemoglobina genera un desecho que se conoce como el pigmento malárico o hemozoína, la cual es muy favorable para nuestro criterio diagnóstico también, o ayuda pues como tal al criterio diagnóstico. Y esa ruptura ya cuando se llena mucho el eritrocito, se da la ruptura del esquizonte, donde vuelven y se liberan estos merozoitos a la sangre. ¿Y qué pasa aquí? Esta ruptura del esquizonte y esta liberación del parásito otra vez a la sangre es la que nos da como tal el periodo sintomático o las fiebres, los picos febriles que se presentan en la enfermedad de la malaria. Por ende, este ciclo dura más o menos de 2 a 3 días, este ciclo de acá. Entonces, mientras el merozoito ingresa al glóbulo rojo, se convierte en un trofozoito inmaduro, madura, se divide y se nutre de toda la hemoglobina y estalla, es el lapso en el cual no se presenta fiebre, sino que el paciente tiene periodos de escalofríos y malestar general. Pero aquí es cuando ya eh, se rompe ese esquizonte y presenta pues como tal el cuadro clínico de la fiebre paroxística, que es una fiebre muy alta, un episodio febril alto. Muy bien. Y si no, este trofozoito inmaduro puede diferenciarse a un gametocito, perdón, a un gametocito, y estos gametocitos ya son como tal los que si le pica un mosquito, otro mosquito a esta persona ya infectada, este es el que se lleva el mosquito otra vez, se lo traga, y este es el que va a generar aquí el ciclo, la reproducción sexual dentro del mosquito, dentro del huésped como tal del huésped definitivo del parásito, ¿cierto? Que aquí, bueno, hace todo su ciclo y vuelve a ser un esporozoito y se vuelve a ubicar en las glándulas salivales del mosquito. Muy bien, más o menos esto retrata estos dos tipos de ciclos, el ciclo exoeritrocitario que se da como tal en las células hepáticas y el ciclo eritrocitario que se da pues como tal en el eritrocito. Entonces tenemos el mosquito, el anófeles hembra, que va, pica a la persona, inocula el esporozoito. El esporozoito tiene ciertas moléculas de expresión en su membrana que son afines a la trombospondina y propertina que están presentes en la membrana de los hepatocitos y por esto esta afinidad y esta capacidad como tal de endocitosis de este parásito a la célula hepática. Ahí pasan más o menos 1 a 2 semanas, que es lo que vimos, 1 a 2 semanas mientras se da este ciclo, este periodo es asintomático y aquí cuando este esquizonte, cuando este esporozoito, merozoito se divide, se divide, se divide, rellena todo el hepatocito, el esquizonte estalla, sale a la sangre y aquí se va a generar esta relación de una molécula tipo lectina para fijarse a sustituyentes de ácido ciálico en molécula de glucoforina de la superficie eritrocitaria. En sí es un complejo que tiene afinidad con unas estructuras de la membrana del parásito, las cuales le dan esa capacidad, le favorecen como tal la endocitosis a estas células, a estos glóbulos rojos. E ingresa y forma una vacuola digestiva unida a la membrana que ya sabemos va a fagocitar toda esa hemoglobina. Y este parásito favorece la expresión de unas moléculas que se forman aquí, como vemos acá, en la membrana del eritrocito, que son como unos montículos, que son varias moléculas que interaccionan con unos receptores, con unas moléculas de las células endoteliares, que son el CD36, la trombospondina, BCAM1 y CAM1 y selectina E. El parásito formó estos montículos y estos pues pertenece al endotelio, entonces se da esa reacción el glóbulo rojo con la célula endoteliar que va a favorecer como tal a toda la patogenia, que ya vamos a ver más adelante. Y cuando ese esquizonte eritrocitario se llena y se estalla, esa liberación de esos merozoitos de nuevo a la sangre, al plasma, es lo que nos da esa fiebre paroxística, la cual activa unas citoquinas pirógenas.